Pares craneales y cómo evaluarlos. El primer par que nos venimos topando sería el nervio olfatorio. Tiene una función de vía aferente del sentido del olfato. Dentro de las patologías que podemos encontrar tenemos cuantitativas como la hiposmia, anosmia e hiperosmia, y las cualitativas que sería la parosmia, cacosmia, alucinaciones y agnosia olfatoria. Pasamos al área de evaluación, en donde le pediremos al paciente que cierre los ojos y pondremos dos aromas, una dulce y una agria. De igual forma, si estamos evaluando a un pequeño, nos aseguramos de que sean aromas sencillas, aromas que el pequeño pueda reconocer, como el perfume de mamá o gel antibacterial. En este caso, pues le pedimos al paciente que cierre alguna de sus fosas nasales, en lo que probamos con diferentes tipos de aromas. Le vamos a ir preguntando al paciente si huele o no huele, de igual forma que nos puede explicar si es un aroma dulce, un aroma agradable o un aroma desagradable. En cualquiera de los casos, si tenemos alguna de aquellas alteraciones como las que vimos al principio, podemos proceder a recomendarle cierto tipo de tratamiento. Pasamos al segundo par, que sería el nervio óptico. Una de sus funciones vía aferente es el sentido de la vista y reflejos fotomotores directo y consensual. Dentro de las patologías podemos encontrar discromatopsia, daltonismo y hemianopsis. Pasamos a la evaluación y vamos a revisar este tipo de evaluación, que es la campimetría. Vamos a poner nuestro dedo alrededor, formulando 180 grados a través de la corriente visual de nuestro paciente, y él mismo nos va a ir diciendo hasta dónde puede alcanzar a ver con su vista periférica. Pasamos al tercer par, que es el nervio oculomotor. Tiene una función, movimiento del glóbulo ocular y dilatación de la pupila, elevador del párpado superior, recto superior, inferior y medial, oblicuo inferior. De igual forma, dentro de las patologías, incapacidad de mover el ojo hacia arriba, hacia abajo o al centro, estrabismo externo en reposo, diplopia y ptosis, y oftalmoplegia interna y externa. Pasamos al cuarto par, que sería el nervio troclear. Función, inervación del músculo oblicuo superior, depresión, abducción y rotación interna del glóbulo ocular. Dentro de las patologías tenemos visión doble al mirar recto hacia abajo y estrabismo. Pasamos al sexto par, que es el abducens. Función, inerva el músculo recto lateral, abducción del glóbulo ocular. Patologías, tenemos el paciente no puede mirar hacia afuera y estrabismo interno en reposo. Ahora sí, pasamos a la evaluación, y como estamos evaluando estos tres pares en conjunto, podemos evaluar mirando de arriba hacia abajo. Le pedimos al paciente que mire fijamente nuestro dedo y lo siga con la mirada. Ahí lo estamos moviendo de un lado hacia otro, ahí lo estamos moviendo en diagonal también. El propósito de hacerlo en diferentes direcciones es encontrar la causa, si es que tiene estrabismo interno, externo, o que no pueda mirar de manera externa o interna. Con este tipo de pruebas nos vamos a poder dar cuenta. La siguiente forma en la cual vamos a evaluar sería poner con una luz y vamos a revisar la dilatación de las pupilas. Aquí ya pasamos al quinto par, que sería el nervio trigémino. Su función, tiene sensitiva y motora, tiene aferencias de la cara, motora, los músculos de la masticación como el macetero, pterigoideos y temporal. Y patologías, neuralgia del trigémino. Ahora sí pasamos a la evaluación. En esta evaluación le vamos a pedir al paciente que se recoja el cabello para así evaluarlo de manera correcta. Ahí señalamos un objeto que tiene punta, el cual el paciente nos tendrá que señalar si es que siente algo
y qué siente. Vamos a estar cambiando de estímulos. Ahorita vamos a utilizar alguno que esté más delicado, como ese que estamos usando, y el paciente tiene que identificar qué tipo de textura es la que está sintiendo. Esta es la forma de evaluar de manera sensitiva. Ahora vamos a evaluar de manera motora. Le pedimos al paciente que con fuerza haga como si estuviera masticando, y ahí vamos a palpar el músculo macetero y temporal. Vamos a ver la tonificación que tiene. Ahora sí pasamos al nervio facial, que sería el séptimo par craneal. Su función tiene motor y sensitivo y parasimpático. Dentro del motor están los músculos de la expresión facial, sensitivo 2/3 anteriores de la lengua y parasimpático glándulas lagrimal, submandibular y sublingual. Dentro de las patologías tenemos parálisis de Bell, enfermedad de Lyme, tumores de parótida u oído e infecciones virales. Pasamos al método de evaluación, que será pedirle al paciente que haga expresiones como si estuviera feliz, enojado, que abra la boca, que la cierre. Y ahora sí vamos a proceder a evaluar de manera sensitiva. Le pondremos comida o algún sentido del gusto que tenga, y se evalúan los 2/3 de la lengua. Aquí el paciente dijo que lo sintió, y que si estaba dulce o que si estaba salado. Pasamos al octavo par, que sería el nervio vestibulococlear, con una función biaferente de los sentidos de audición y equilibrio. De las patologías a nivel vestibular encontramos vértigo, enfermedad de Meniere, y del nervio coclear encontramos lo típico como sordera. En la forma que lo vamos a evaluar va a ser primero el coclear, y pues lo vamos a hacer pruebas de audición. Aquí estamos chasqueando los dedos y el paciente nos va a decir a qué altura o a qué distancia deja de escuchar ese chasquido de dedos. Hay pacientes que no logran escuchar a tanto rango. Ahora vamos al vestibular. En el vestibular le vamos a pedir al paciente que camine en forma de tándem con los ojos cerrados. Esto lo logramos con este paciente ya que tenía buena propiocepción, pero en pacientes de edad avanzada o en niños se les tiene que pedir de manera atenta que tenga los ojos abiertos, ya que si no pueden ocurrir cierto tipo de accidentes. Pasamos al noveno par, que es el nervio glosofaringeo, una función de deglución, gusto del primer tercio posterior de la lengua y secreción de parótidas. Entre las patologías tenemos neuralgia del glosofaringeo y disfagia. Aquí en la forma en la que lo vamos a evaluar, primero va a ser una breve inspección de las paredes de la boca y vamos a evaluar que sean de manera simétrica. Si es así, continuamos a proceder de la misma forma y le vamos a poner cierta comida, ciertos gustos, y él nos va a decir si lo siente en el primer tercio de la lengua y qué siente, ya si es salado o dulce o si cambia el sabor. Pasamos al décimo par, que es el nervio vago, con una función de deglución y movimiento de la laringe, gusto en paladar y parte posterior de la lengua del reflejo nauseoso. Patologías: reflejo nauseoso escaso, ronquera o ausencia de voz, parálisis del músculo cricotiroideo. Pasamos a la evaluación. Le pedimos al paciente que mueva lo que conocemos como coloquialmente la manzanita de Adán. Pasamos al onceavo par, que sería el nervio accesorio. Función: tiene movimientos del paladar blando, faringe y laringe, acción del SM y trapecio. Patologías: debilidad o parálisis
del esternocleidomastoideo y trapecio. Ahora sí pasamos a la evaluación. Vamos a pedir al paciente que eleve los hombros. Nosotros vamos a poner presión y vamos a también palpar aquellos músculos del trapecio. Le vamos a pedir al paciente que mire hacia el lado derecho, obviamente poniéndole cierta resistencia y palpando los músculos esternocleidomastoideos. Pasamos al 12º par, que es el nervio hipogloso, función, inerva músculos intrínsecos de la lengua y al estilo gloso, hiogloso y geniogloso. Tiene la función de deglución. Patologías, desviación de la lengua, paresia idiopática. Vamos a pedir al paciente que mueva la lengua en distintas direcciones. Si es un niño, pues tratamos de jugar con él. Y eso sería todo. Muchas gracias.